Hola, bienvenidos a nuestro estudio bíblico hoy jueves 1 de abril. Estamos contentos de que te estés uniendo a nuestra transmisión, a esta serie de estudios bíblicos que sin duda están bendiciendo nuestra vida y nos están enseñando lo que Dios está esperando de nosotros como seguidores de Jesús. ¿Qué te parece si antes de iniciar nos ayudas compartiendo esta transmisión y hacemos que más personas puedan verlas y puedan estudiar junto con nosotros la palabra del Señor? También, si te has perdido alguno de los estudios bíblicos anteriores, en Facebook y en YouTube hay una lista de reproducción que tú puedes acceder a ella y puedes ver cada uno de los estudios que ya hemos transmitido hasta este momento. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca del Sermón del Monte. Y quiero decirles que hoy ya es nuestro estudio bíblico número 17. Estamos ya pasando más de la mitad de lo que es el Sermón del Monte. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la oración del cristiano. No mecánica, sino reflexiva. Y el tema de la oración es un tema crucial para la vida del cristiano. No podemos ignorar la relevancia, la importancia que tiene para nosotros el tema de la oración. Si bien es cierto, ya hemos hablado acerca de la oración en los estudios bíblicos anteriores, hemos hablado acerca de la dádiva, que es el dar, acerca de la oración y acerca del ayuno, pero lo hemos hecho de manera general. Ahora Jesús se toma tiempo para hablar específicamente acerca de la oración y nos deja lo que en el mundo cristiano conocemos como la oración del Padre Nuestro. Así es que permíteme que vayamos a la Escritura y leamos los versículos que consideraremos para este estudio el día de hoy. Para ello vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 15. Y dice la Escritura de la siguiente manera, la leo en la Nueva Versión Internacional. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Jesús se adentra y se detiene para hablar con más detenimiento acerca de la oración. Y es que la hipocresía no es el único pecado que debe de evitarse en la oración. También, de acuerdo a lo que acabamos de leer, debe de evitarse la vana repetición, o es decir, una oración expresada mecánicamente, en donde se habla, se ora, pero no se sabe lo que se está hablando. Cuando en la oración se habla por hablar, sin reflexión en lo que se está diciendo, degradamos un momento tan importante y tan especial acerca de la comunión que tú y yo podemos tener con el Padre, y lo rebajamos a tal punto que solo repetimos palabras sin sentido y sin pensarlas, sin meditarlas. El fariseo es lo que hacía frecuentemente: oraba mecánicamente sin un significado de lo que está diciendo. Pero el creyente, tú y yo, debemos de orar teniendo una comunicación reflexiva de lo que estamos diciendo. Por eso la oración cristiana, a diferencia de la oración de los fariseos o los religiosos, es mucho más profunda porque es sincera y es una oración reflexiva, pensada. Así es que permítame que analicemos
¿Cómo es el modo pagano de orar? Dice la Escritura que no se debe de usar vanas repeticiones como los gentiles lo hacían. En otras palabras, Jesús nos exhorta a ti y a mí a que no hablemos solo por hablar. En el griego, esta palabra que Jesús usa para expresarse acerca de las vanas repeticiones es una palabra que se lee como batalogeo. Y esta palabra es muy interesante porque no la encontramos en otra parte de la Escritura, de la Biblia. Exclusivamente en este pasaje de Mateo vamos a encontrar esta palabra. Por lo tanto, se desconoce a ciencia cierta de dónde deriva esta palabra y cuál sea su significado exacto. Pero la Reina Valera, ¿verdad? Lo traduce de una manera en la cual quiere expresar esta idea de balbucear, de tartamudear, algo lleno de charlatanería o algo lleno de falsedad. Y es que el problema de los que oran con vanas repeticiones tiene que ver con el hecho de que estas personas creen que por sus muchas palabras serán oídos por el Padre. O se imaginan que cuanto más hablen, más caso o más rápido Dios escuchará y contestará su petición. Pero queremos decir algo con mucha honestidad y sinceridad aquí. Dios no se impresiona por las palabrerías. La respuesta de las oraciones que tú y yo levantamos al Señor, a nuestro Padre, no está en proporción a las extensas palabras que podamos pronunciar en la oración. Tampoco está ligado acerca de qué tan alto oramos en el volumen de nuestra voz, sino que en realidad tiene que ver con reconocer y aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dice Romanos que es una voluntad de Dios que tiene la cualidad de que es buena, es agradable y es perfecta. Así es que no usar vanas repeticiones. En realidad el énfasis de esta exhortación de Jesús que encontramos en la Escritura, el énfasis no está en las repeticiones. El énfasis está en vanas, en la palabra vanas. Y es que Jesús no puede estar prohibiendo todas las repeticiones. Porque él mismo, Jesús mismo, cuando oró en el Getsemaní, dice la Escritura que se fue y oró en 3 ocasiones, dice que por tercera vez diciendo las mismas palabras en su oración. Por lo tanto, lo que Jesús está condenando en estos versículos es esta idea de hablar por hablar en la oración. Orar sin pensar, sin reflexionar. Es decir, que se nos exige a que tú y yo no debemos de ser palabreros en nuestras oraciones. Así es que el modo de orar pagano es orar sin reflexionar, sin meditar en nuestras palabras mientras oramos. Hay quienes se acercan a Dios con sus labios, pero su corazón permanece lejos de Él. Jesús está prohibiendo a su pueblo toda clase de oración con los labios, pero que esas oraciones que pueden ser pronunciadas, a diferencia de que su mente no está comprometida con la oración, el corazón no está comprometido con Dios. ¿Qué pretendía entonces las personas que oraban con vanas repeticiones? Pensar que por sus muchas palabras serán oídos. Pensar que con sus oraciones mecánicas y sin reflexión Dios los iba a escuchar. O por el número de horas que pasaban en la oración pensaban que Dios iba a responder más rápido su oración. Así es que Jesús nos advierte en que no nos convirtamos en estas personas en que oremos sin reflexionar. Dice Jesús, no se hagan pues semejante a ellos. ¿Por qué? Porque dice Él que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que pronunciemos la necesidad ante el Señor en oración. Dios es nuestro Padre y un Padre ama a sus hijos. Conoce todas las necesidades que tú y yo tenemos. Así es que si Él conoce, alguien pudiera preguntarse, ¿qué caso tiene orar? ¿Qué caso tiene orar si Dios ya conoce mi necesidad? Permíteme leerte una frase de Juan Calvino que nos puede ayudar mucho a entender acerca de por qué presentamos nosotros las peticiones al Señor.
Dice, los creyentes no oran para informar a Dios de cosas que le son ya conocidas, que Él ya conoce de antemano. Dice Juan Calvino, el creyente ora para ejercitar su fe. El creyente ora para meditar en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. En contraparte tenemos el estilo cristiano de orar. Así es que si la oración de los fariseos es una oración que es hipócrita y la oración de los paganos es una oración mecánica, la oración de los cristianos, tu oración y mi oración, debe de ser una oración sincera y reflexiva. En la oración cristiana debe de estar involucrado no solamente nuestros labios, debe de estar involucrada nuestra mente y nuestro corazón. De ahí que la oración cristiana no son repeticiones de palabras sin significado, ni tampoco un medio para glorificarnos personalmente. La oración cristiana es una comunión verdadera con el Padre. Y Jesús nos deja una oración modelo, la oración del Padre Nuestro, una oración cristiana y genuina cuando Jesús nos las enseña. Así que tú y yo podemos orar literalmente el Padre Nuestro, orar estos versículos que tenemos delante de nosotros. Pero cuando pronunciemos cada frase, tenemos que estar conscientes de lo que decimos. Y así mismo, algunos lo harán de esta manera, tomarán la oración como un modelo para desarrollar una oración muy personal. La oración cristiana entonces tiene la cualidad de que podemos dirigirnos directamente al Padre. No hay intermediarios. Hay un acceso completo entre cada uno de nosotros y la presencia del Padre. Esa es la oportunidad que todos tenemos el día de hoy, acercarnos a Dios y reconocerle como nuestro Padre, el cual está en los cielos. Esta primera expresión revela una relación personal que tú y yo podemos tener con nuestro Padre. Y este Padre, nuestro Padre, nos ama. Nos ama porque somos sus hijos y Él es todopoderoso. Así es que en esta primera frase de la oración modelo no es un mero protocolo, tiene que ver con reconocer que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. La oración continúa diciendo, santificado sea tu nombre. Y aquí la oración tiene que ver con reconocer la santidad de Dios. Es decir, que es Dios el que recibe todo el honor de nuestra vida, de la iglesia, y debe de ser reconocido también por el mundo. Dios es santo y su pueblo debe de vivir de esa misma manera, es decir, apartado y consagrado solo para su Señor. Pero además de Dios ser santo, Él es rey. Y eso nos habla de su reino. Y oramos para que su reino venga a nosotros. Esto significa el que venga el reino a nosotros, que crezcamos cada uno de nosotros en la medida de proclamar a aquellos que no conocen todavía a Jesús. La oración continúa con hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, dice que es buena, es agradable y es perfecta. Y nuestro Padre, que es infinito en conocimiento, en amor y en poder, tú y yo podemos someternos a esa voluntad y saber que su voluntad es buena para nosotros. Al contrario, no someternos a su voluntad sería una completa locura, una completa insensatez. Es más, se pide que oremos para que la vida en la tierra cada vez sea más parecida como la vida en el cielo. Lo dicho hasta ahorita en esta oración modelo tiene grandes implicaciones para ti y para mí como creyentes. Porque cuando oramos, oramos con la mente y oramos con el corazón. Oramos conscientes de las palabras que estamos pronunciando. Y aquí tiene que ver con mi prioridad como cristiano, con lo que realmente es importante ahora en Cristo. Es que no es importante nuestro nombre, ni nuestro reino, ni nuestra voluntad, sino Dios, el Señor nuestro Padre. Así es que hasta aquí lo que ha sido pronunciado en la oración del Padre Nuestro lleva la idea de el tú, es decir,
reconocer quién es el Padre. Pero ahora la oración de aquí en adelante, en lo que resta de la oración, tiene que ver con lo nuestro. La oración ahora va a expresar la completa dependencia hacia nuestro Dios. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué curioso que después de hablar de la santidad del Señor, de su reino, de la voluntad de su Padre, la primera petición que Jesús incluye en esta oración modelo es la provisión del pan físico para saciar nuestra hambre. A algunos comentaristas les parece muy drástico este cambio en la oración que va desarrollando Jesús. Algunos en la iglesia primitiva, padres de la iglesia como Tertuliano, Cipriano y Agustín, pensaban que la referencia no era el pan físico, sino que era el pan de la palabra de Dios. Y es Calvino el que hace una muy interesante interpretación acerca de las palabras de Jesús. Y él dice que el pan es un símbolo para todo lo necesario para la preservación de nuestra vida. Así es que aquí entra perfectamente el alimento para nuestro cuerpo. Necesitamos también ser preservados, un cuerpo sano, un buen tiempo, una casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, el buen gobierno y la paz. Así es que con esta petición no se está pensando de que crucemos nuestros brazos para que el pan caiga del cielo sin la necesidad de trabajar. Y es que la Biblia no pudiera estar de acuerdo con esta idea que acabo de pronunciar. No puede ser así. Porque la Biblia, si hay algo que condena muy fuertemente, es la ociosidad y la pereza. Dos pecados claramente condenados en la Biblia. Así es que lo que en realidad Jesús está diciendo es que tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, pero también depender de Dios en todo. Es quien a través de los medios humanos Dios cumple sus propósitos en nosotros. Entonces la dependencia del Señor no sería una vez a la semana o una vez al mes. La dependencia hacia nuestro Dios es diaria. Cada día debemos depender del Padre. De la misma manera que en el Antiguo Testamento se nos relata que Israel, mientras estaba en el desierto, recibía diariamente la porción del maná para cada día y no podían guardar para el día siguiente. De la misma manera, tú y yo no podemos guardar para el día de mañana una porción de la presencia del Señor, sino que necesitamos todos los días demostrar nuestra dependencia hacia el Señor. La oración continúa y ahora habla acerca de perdónanos nuestras deudas. El perdón es tan indispensable para la vida y la salud del alma como lo es también el alimento para el cuerpo. El pecado se asemeja como una deuda, porque esa deuda merece ser castigada por esa deuda. Pero cuando Dios perdona nuestro pecado, Él levanta el castigo y quita el cargo que había en contra nuestra. Pero existirá también una correlación con lo que Jesús está diciendo. Dice, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es que nuestro Padre nos perdonará si perdonamos a otros, pero Él se rehusará a perdonarnos si no perdonamos a nuestro prójimo. Esta idea no se trata de ganarnos el perdón de Dios solo cuando yo perdono a mi prójimo, porque en realidad quien ha recibido el perdón de Dios como fruto, como resultado y evidencia de ese perdón de pecados en nuestra vida, nosotros podremos perdonar a aquel que nos ha ofendido o que tiene una falta en contra nuestra. Así es que este tema Jesús lo toca también en la parábola del siervo malo, ¿recuerdas? Que a quien le fue perdonado una gran deuda, no tuvo misericordia para su consiervo como tuvieron con él. Esta historia la encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 32 y 33. La oración continúa y ahora Jesús se refiere a la siguiente frase en su oración modelo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estas dos últimas peticiones que Jesús está pronunciando en su oración modelo, está consciente Jesús de cuál fue su pasado,
Ahora nosotros sabemos de quién fuimos nosotros, estamos conscientes de que nos ha perdonado el Señor y ahora podemos caminar hacia el frente deseando no volver otra vez a la vida que hemos dejado. En otras palabras, por ningún motivo, ninguno de nosotros que hemos conocido al Señor en nuestra vida, deseamos volver atrás a nuestra vida de pecado. Y tampoco nosotros hacia el futuro queremos tener absolutamente nada que ver con esa vida de donde el Señor nos ha rescatado. Así es que esta petición que Jesús está pronunciando pareciera meternos en un problema, pues la Biblia dice que Dios no tienta a nadie con el mal. Y en verdad, Dios no puede tentar a nadie. Por ello algunos han intentado interpretar más bien que el probar en realidad tiene que ver con una cuestión de, en vez de tentar, tiene que ver con probar, ser probados. John Stott, en su libro, el autor del libro El Sermón del Monte, dice que el mal debe de traducirse como malo o maligno, por lo que en el sentido de la oración cambia completamente, pues tú y yo reconocemos que es el diablo que es quien tienta al pueblo de Dios a pecar y es de quien necesitamos ser rescatados. El otro problema que podemos tal vez encontrar en esto que estamos leyendo es acerca de la tentación y la prueba. Y es que la tentación y la prueba son buenas para nosotros. Entonces, si la prueba y la tentación son benéficas para nosotros porque prueban nuestra calidad de fe que tenemos, si son buenas para nosotros, ¿por qué pedimos que nos sean quitadas? Bueno, porque la tentación ha de vencerse en el poder de Jesús en nosotros. De ahí que el sentido de la oración sería más o menos la siguiente: no nos permita ser guiados a la tentación de tal modo que ella nos venza, sino rescátanos de lo malo. Jesús nos invita a orar en esta línea para que estemos conscientes de que el diablo es demasiado fuerte para nosotros cuando no nos fortalecemos espiritualmente, que somos demasiado débiles para mantenernos de pie ante Él, pero que tú y yo tenemos a nuestro Padre Celestial que nos libra de todo mal si se lo pedimos. En resumen, estas tres peticiones presentes en el Padre Nuestro abarcan toda nuestra necesidad humana. En primer lugar, abarca el área o la necesidad material, que es el pan de cada día. En segundo lugar, la oración abarca toda nuestra necesidad espiritual, el perdón de pecados. Y la tercera necesidad que Dios está esperando suplir en nosotros es la necesidad moral, es decir, que seamos librados del mal. Cuando oremos a nuestro Padre con esta oración modelo, cuando lo hacemos, expresamos nuestra completa dependencia a Dios en cada área de nuestra vida humana. Y en esta oración podemos encontrar dos cualidades muy importantes que claramente encontramos en ella. En primer lugar, la oración del Padre Nuestro es una oración teocéntrica, es decir, Dios está en el centro de la oración, porque nos interesa glorificar a Dios, porque nos interesa, ¿verdad?, que Dios sea glorificado en gloria claramente, muy diferente como lo pensaban los fariseos o los gentiles que estaban más preocupados por su propia gloria. Pero en segundo lugar, esta oración es una oración inteligente, porque expresamos la oración con gran reflexión, a diferencia del pagano que oraba de manera mecánica. Sin duda, nosotros debemos de cada día aprender a orar reflexivamente. Por eso la invitación de Jesús en esta hora es a orar con la mente y el corazón abierto, no con palabras que solamente sean pronunciadas de manera mecánica. La oración debe de ser reflexiva, debemos de disfrutarla y estar consciente de cada cosa que tú y yo oramos. ¿Qué te parece si en esta hora hacemos una oración y le pedimos a Él que nos ayude cada día a orar de manera correcta? Padre amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de aprender más acerca del tema de la oración.
Sin duda, Señor, es importante que cada día nosotros logremos entender lo que significa orar con la mente y orar con el corazón. Señor, cada uno de mis amigos y hermanos que están conectados a esta transmisión y a este video, yo te pido que nos ayudes a todos a cada día ser librados de una oración mecánica, de ser librados de una oración llena de palabras huecas y sin sentido. Señor, queremos orar genuinamente a ti y que escuches nuestra oración y la atiendas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis hermanos, amigos, gracias por haber llegado hasta este momento de nuestro estudio bíblico. Estamos contentos de que te unas cada jueves a nuestros estudios y estamos seguros que Dios está bendiciendo tu vida a través de su palabra. Para los que están en Cabo San Lucas, queremos invitarlos a que se unan a nuestra celebración los días domingos a las 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Y a aquellos que no están en Cabo San Lucas, pero quieren estar al pendiente de nuestras transmisiones, lo pueden hacer sintonizándonos a través de la página de Facebook en Central Cabo. Mis amigos, gracias, Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves para seguir estudiando acerca del Sermón del Monte. Que Dios te bendiga, Dios sea contigo.